Vamos a conversar sobre lo que es el registro calificaciones, que es un archivo en Excel y usualmente las administraciones de los colegios nos facilitan la lista de los estudiantes en una información de Excel. Entonces, posiblemente vamos a manejar dos archivos. Acá se puede ver o se puede apreciar el registro calificaciones y anexo la lista de clases que nos da la administración. Bueno, vamos a abrir ese archivo en Excel y es común cuando uno lo abre por primera vez que le dé esas dos advertencias. Una es una advertencia de seguridad y la otra es una actualización. Esto es porque este Excel tiene macros y hay que habilitar el contenido del Excel. Y puede ser, depende de la computadora, el dispositivo, nos pida una actualización. Aquí en el caso mío, yo nada más le voy a decir que no. Y aquí podemos ver, apreciar este registro de calificaciones. De momento yo puedo observar en la parte inferior que tiene tres pestañas en color verde. La primera pestaña se llama portada, la segunda lista y la tercera registro general. Viene con información de datos generales, datos específicos y entonces lo que tenemos que hacer en primera instancia es hacer el llenado de esta información. Entonces, vamos a comenzar a llenar la información de los datos generales. Dirección Regional Educativa de, vamos a hacerlo con los ejemplos de mi institución, que sería Puriscal, Centro Educativo, Liceo Diurno de Ciudad Colón, nombre de la persona docente, Alejandro Arias Chavarría, circuito escolar. Aquí va un secreto. Le ponemos como el apóstrofe, por decirlo de alguna forma, 05 para que el Excel entienda ese tipo de numeración. Curso lectivo 2023. El correo electrónico alejandro.arias.chavarria@mep.gov.cr. Todavía trae aquí el nivel o el ciclo. Esa es una celda con información. Seleccionamos. Para este ejemplo vamos a decir que somos secundaria de educación diversificada. Y vamos ahora a llenar los datos específicos de la asignatura. Bueno, hagámoslo acá. Vamos a ver así. Nombre de la asignatura, en este caso matemática. Promedio mínimo para aprobar, seleccionamos que era educación diversificada, si no cambia nada con el REA es 70. Y la ponderación mediante la cual se obtiene la nota promedio anual, por lo que se deja ver del calendario escolar 2023, pareciera ser que son dos periodos, pero hace falta el pronunciamiento del Consejo Superior de Educación, pero vamos a hacerlo así, 50, 50 y tercer periodo 0. Si fuera que vamos a trabajar antes de la pandemia, pues sería 30, 30 y 40. Me parece que era así. Ok, ¿qué pasa cuando mi asignatura es semestral? ¿Qué sé yo? Soy de la parte de artes industriales y educación para el hogar de valor agregado. O soy de un colegio técnico que en duodécimo son dos periodos. Bueno, ahí no aplica, ¿verdad? Sería materia solo de un semestre. Primer semestre cero, segundo semestre cero y al tercer periodo le vamos a decir que vale 100%. Puede hacer que lo coloquen en el primer periodo, en el segundo, da igual, o en el tercero, ¿verdad? Pero por las convocatorias, por la tercera pestaña que pronto explicamos, se aprecia mejor que la información esté en el tercer periodo para que me quede cerca de la condición, las convocatorias, bueno, las ampliaciones, etcétera, ¿verdad? Entonces, en el caso de las materias semestrales, es preferible colocar el periodo a trabajar
donde viene la tercera posición. Ok, en este caso estamos suponiendo que son dos periodos, 50-50. Ahora tengo que colocar los valores porcentuales de los componentes de la calificación. Ok, en mi asignatura, en el nivel seleccionado, el trabajo cotidiano vale 35%, las tareas valen 10%, las pruebas en mi asignatura valen 35, mentira, 45. Proyecto, mi asignatura no tiene proyecto, le coloco un 0. Y la asistencia, pues vale 10. Que estoy trabajando religión, se me ocurre. Entonces, religión tiene que poner que las tareas valen 20, que el trabajo cotidiano vale 70 y que la asistencia vale 10 y que no hay pruebas y no hay proyecto. Eso en el caso de una asignatura como religión. Queda que tanto la prueba como el proyecto vale 0. Puede ser educación cívica de tercer ciclo, que no tiene pruebas, entonces pruebas va con 0, pero si lleva proyecto. Ok, aquí nada más se coloca la información de acuerdo a lo que diga el reglamento de evaluación de los aprendizajes con respecto a nuestra asignatura. Bueno, en el caso de matemática para educación diversificada, el cotidiano vale 35, las tareas valen 10, las pruebas valen 45, proyecto vale 0 porque no existe proyecto para esa asignatura y la asistencia pues que vale 10. Ok, luego puedo ver que vienen estos iconos para visualizar la información del primer periodo, segundo, tercero y una muy particular que es de notificaciones, que es la parte que hace más atractiva este registro electrónico. Ok, más adelante vamos a explicar cómo utilizar este menú que trae el registro en su primera página. Bueno, es importante que, bueno, ahí de momento me parece que, bueno, sí se va a ver todo. Este registro en un buen porcentaje de sus hojas en Excel, ¿verdad? Están bloqueadas. Es decir, no me deja borrar la información. Por ejemplo, yo quiero borrar acá donde dice correo @mep, no me va a dejar porque está bloqueado. Que quiero ocultar una columna, no me va a dejar. Eh, es preferible que esté bloqueado para evitar algún descuido, ¿verdad?, en la labor docente y borrar algo que sea importante respecto a una fórmula o información sensible, ¿verdad? Ok, en esa primera pestaña que se llama portada, hay que llenar toda esa información. ¿Qué pasa si anoto mal la nota mínima para aprobar? Al final, el promedio anual, cuando es inferior a 70, me va a dar la condición de aplazado. Y si yo coloco mal esta calificación, pues esa palabra en ese promedio anual me la va a dar equivocadamente. Igual, si coloco mal los valores porcentuales, voy a tener problemas en el desarrollo del registro. Esta primera página es muy, pero muy importante. Entonces hay que llenarla con su tiempo, con su esmero. Ahora vamos a trabajar la segunda pestaña, que se llama lista. En este momento se puede observar una columna con la enumeración de los estudiantes. Este registro electrónico está esperado para que los grupos, el máximo sean 40 estudiantes. Yo esperaría que el rango esté en 30, que es lo que dice la última circular vigente del MEP sobre la capacidad de los estudiantes. Si no es 30, es 35. Y lo que tenemos que hacer es pues llenar la información que por ahí viene.
Entonces, voy haciendo esto un poco más grande. Vamos a ver. Sección viene por defecto 10.1. Pero aquí viene es para que observemos que antes de ese 10.1 viene un apóstrofe, por decirlo de alguna forma. Porque si yo le quito esa apóstrofe, el Excel entiende ese 10.1 como 10 de enero. Entonces, viene por defecto como para que veamos ese detalle. Profesor guía, pues ahí inventamos, no inventamos, escribimos el nombre profe guía, pero para este ejemplo, pues lo vamos a inventar, ¿verdad? Digamos que el profesor guía se llama Carla Aguilar y que el orientador o la orientadora se llama Ana Lucía Cordero. Ok, son datos que se llenaron por ahí. Y lo otro, vamos a hacer esto más pequeño otra vez. Tenemos que comenzar a llenar esta información. La identificación, el primer apellido, el segundo apellido, el nombre completo. Esta información nosotros por lo general no la digitamos. Esta información nos la dan en otro archivo de Excel. Para este ejemplo, voy a tomar esta lista del año anterior y como les comenté la vez pasada, es normal que cuando uno abra un Excel por primera vez en su computadora, venga esta información. Entonces siempre tenemos que darle habilitar edición. Ok, y aquí yo puedo ver cierta información de los alumnos. La cédula, que es la identificación, primer apellido, segundo apellido, nombre y sección. Para nuestro registro nos interesan las primeras 4 columnas. Entonces lo que hacemos es marcarlas. Voy a marcar de 5 estudiantes en particular. Para el ejemplo, yo no voy a llenar con los 30 o los 35. Solo voy a llenar la información para estas 5 personas. Entonces, clic derecho, copiar. Vengo al registro electrónico, me posiciono en la primera identificación que debo de copiar y no le voy a dar pegar nada más, porque arrastro formatos, arrastro fórmulas, puedo arrastrar datos sensibles. Lo que tengo que hacer es clic derecho, pegado especial, toco esta flechita. Bueno, si yo me sé los nombres de los comandos, puedo ir uno por uno y ver cuál es en que me interesa, que son los valores, que creo que es uno de los últimos. Valores. Ve este que dice el primero. O simplemente cuando estoy aquí en pegado especial le doy clic y ya en palabritas viene aquí valores y le doy a aceptar. Entonces puedo ver que no arrastré el fondo blanco del otro Excel. No arrastré el tipo de letra. Arrastré solo la información que yo necesito. Identificación, primer apellido, segundo apellido y nombre completo. Entonces yo lo que voy a hacer es cerrar esa lista porque ya no me interesa tener abierto ese archivo. Ok. Ahora hago esto un poco más pequeño y puedo ver esa columna que se llama correo institucional estudiantil. Y ya está por defecto, o sea, con una fórmula, es el correo del estudiante, que era la identificación sin los guiones, con la terminación arroba esmep.gov.cr. Acá yo puedo seguir con una flechita, ¿verdad? Yéndome a la derecha y puedo observar que viene para colocar
el correo de la persona encargada legal. No lo teníamos del Excel, esta parte hay que digitarla. Entonces, voy a suponer que es mi correo, el correo de la persona encargada legal. alejandro.arias.chavarria@mep.gov.cr. Ok. Entonces pueden preguntar algunos que para qué colocamos el correo de la persona encargada legal. En la primera página, me devuelvo, hay una sección de notificaciones. Cuando trabajemos esa parte del registro, va a ser muy importante tener el correo electrónico de la persona encargada legal, pues ahí es donde vamos a enviar esa notificación. Y de paso también a la del estudiante. Ok, entonces por eso es importante ir marcando esa información. No es un trabajo fácil, es un trabajo laborioso. Yo pensaría que en la primera semana de clases ya uno puede ir solicitándolo a los estudiantes que le pasen esa información o de repente la institución nos manda la información que ya necesitamos, ¿verdad? Que es ese correo. Si me muevo más a la derecha, puedo observar una sección que me habla de las adecuaciones curriculares. Entonces, lo que yo tengo que hacer es marcar con una X si la característica la posee. La primera característica es posee adecuación curricular. Sí y no. Vamos a ver este caso de Paola Alemán. Y de una vez, yo no puedo escribir ahí porque se despliega una información. En este momento no sabemos si tiene o no tiene. Pero digamos que ella sí tiene. Entonces yo le marco una X. Vea que viene para desplegar en todos los alumnos. Supongo que Jimena no tiene adecuación. Jefferson sí tiene adecuación, se me ocurre. Igual acá, igual esta otra persona. Esto va a ser muy importante porque también vamos a mandar este tipo de notificaciones. Ahora, en el caso de Paola, ¿qué tipo de adecuación tiene? Digamos que la de Paola es no significativa. En el caso de Jimena no hay que marcar nada porque ya se dijo que no tiene adecuación. Jefferson, digamos que es significativa. Digamos que la de Pamela es de acceso. Y digamos que la de Nancy es no significativa. Ok, ya llené esta información sobre las adecuaciones. Ahora, en el caso de las personas que tienen adecuación, uno puede seleccionar esos apoyos curriculares de evaluación que uno normalmente aplica. Entonces, voy haciéndolo acá más a la derecha para tratar de leerlos, porque hay algunos que son grandes, ¿verdad? Este que está con verde dice ubicación espacial. Sentar a la persona estudiante adelante, cerca de la persona docente. Y pizarrón o alejarle de distractores. El que está con amarillo es fomentar la participación en clase para lograr su atención, fomentar una mayor confianza para que la persona estudiante aclare dudas más seguido. El que está con celeste dice permitir el uso de calculadora, fichas y o fórmulas. Esto es muy práctico para los que somos de ciencias naturales y exactas. De repente, para alguien de idioma, el uso de la calculadora no es muy
factible. Entonces, esta que está con celeste es el único que está desbloqueado de toda esta página para que la persona venga y tal vez le quite la parte de la calculadora. Qué sé yo, que alguien de inglés no lo quiere, entonces le quita esa parte. Entonces ya quedó, ¿ve? Permitir el uso de fichas y o fórmulas. Que de repente tampoco la parte de fórmulas no le es funcional, ¿verdad? Entonces también lo quita. Ok. O le agrega otro de uso común en la asignatura, ¿verdad? Bueno, yo lo voy a dejar como estaba, porque en el caso mío es particular. Permitir 50% más de tiempo, entiéndase una lección en las pruebas, recinto aparte, atender a la persona estudiante durante la aplicación de las pruebas escritas con 2 o 3 visitas para aclarar dudas, otros, y cuando marcamos otros tenemos que anotar cuáles. Muy importante que ese renglón de anotar cuáles, voy a hacerlo más pequeñito, tiene un ancho, es bien ancho. Si yo le voy a escribir algo, que no se pase, que no exceda ese ancho, porque si no en la notificación cuando se envía no se va a ver lo que se salga del renglón. Ok, entonces para el ejemplo, bueno, me voy para la izquierda y yo sí me acuerdo que a Jimena, por ejemplo, no tenía adecuación, entonces a ella no hay que llenarle absolutamente nada para el ejemplo, ¿verdad? Y Paola se me ocurre que ella y sí, yo la siento adelante, le doy más tiempo, ¿cómo se llama? En las pruebas, recinto aparte y la atiendo en los exámenes más veces. Me parece que a Jefferson le había puesto que era significativa ¿cómo se llama? La adecuación. Entonces, se me ocurre que le voy a apuntar que le doy todos los apoyos. Entonces, marco con una X todos los apoyos. Vea que no marqué otros. A Pamela le había puesto que era de acceso. Entonces, digamos que la voy a sentar adelante. Eh, que la calculadora, bueno, eso no, más tiempo, que el recinto aparte, que atenderla aclarar dudas en las pruebas, y a ella sí le voy a marcar otros. Y ahí le voy a escribir, bueno, y a Nancy nada más le voy a poner ubicación espacial y recinto aparte. Y este. Y a esta Pamela, que pues si la noté que tiene otros, ¿verdad? Se me ocurre ampliar los materiales a letra Arial número 18. Ok. Guardamos. Esta es la lista de mi grupo de estudiantes que ya tengo llenado la identificación, primer apellido, segundo apellido, nombre completo, correo institucional estudiantil, correo de la persona encargada legal, y le llené la información de que si tiene o no tiene adecuación. En el caso de que tenga, qué tipo de adecuación y los apoyos educativos que le voy a brindar. Incluso en una estudiante le anotamos uno específico, ¿verdad? Que era ampliar los materiales a letra Arial número 18. Ahora, cuando ya tenemos esto lleno, bueno, guardamos y vemos la tercera pestaña. La tercera pestaña es el registro general. Ese registro general lo voy haciendo acá más grande, lo que se pueda, ¿verdad? Porque tiene unas columnas bloqueadas, entonces, ok. Puedo ver que arrastra la información de la portada, que el nombre del colegio, que es la sección, docente guía, mi asignatura, el orientador, aquí vienen ya ¿cómo se llama? Los estudiantes,
en una sola fila, ¿verdad? Viene la información del primer periodo. Entonces yo quiero colocar el cotidiano al primer periodo. No me deja, como se los dije al principio. La mayor parte de este registro está protegido. Entonces, esta parte solo me va a servir para ver la información que en algún momento se tabula, se digita, se ingresa al registro. Viene diseñado para 3 periodos. No sabemos cuándo volvemos a 3 periodos, pero si simplemente no hay tercer periodo, pues queda en blanco, ¿verdad? Finalizado el tercer periodo o el último periodo, va a venir la información del promedio anual, la condición, porcentaje de ausentismo, podemos ingresar las ampliaciones, que son las famosas convocatorias. Se me ocurre que, vean, esta parte sí está desbloqueada, sí me va a dejar colocar la información. Ustedes pueden ver que cuando digité 70 o digito aquí un 100, me los marca con azul, mientras que un 69 me lo marca con rojo. Eso es porque está programado con la nota mínima que teníamos en la portada. Inferior a la nota mínima con rojo y mayor o igual con celeste o azul. Ok. Luego vienen ahí información importante. Vamos a tomarla más detenidamente. Vea que cuando dice aplazado, uno supone que hay que hacer las convocatorias, pero hay un requisito previo. El requisito previo es el porcentaje de ausentismo. Por eso viene de primero antes que las ampliaciones. Y si una persona estudiante aplaza o reprueba la asignatura en las dos convocatorias, podría tener derecho a una estrategia de promoción. Pero para hacer esa estrategia de promoción tiene que haber cumplido ciertos requisitos. Por ejemplo, haber presentado todas las pruebas durante el año, haber presentado todos los proyectos, en el caso de las materias que así lo requieran, y haber cumplido el 80% eh, de las tareas realizadas. Y al final nos vamos a dar cuenta si cumple los requisitos para la estrategia de promoción. Ya cuando se haya reunido el comité de evaluación ampliado, vemos que solo la asignatura de nosotros, pero ya lo podemos tener previamente, ¿verdad? Ok, esta información nada más la podemos ver. Ya vieron que lo que yo puedo tabular es los resultados de las ampliaciones y los resultados de la estrategia de promoción. Más no puedo digitar. Entonces uno se pregunta, ¿dónde digito la información de la evaluación? Digamos, ¿dónde digito la evaluación? Esa información que el cotidiano, que las tareas, que la asistencia. Bueno, esa información tengo que digitarla desde la primera portada. Ahora, para llenar la información de la evaluación correspondiente a cada uno de los periodos, tengo que trabajar desde la primera pestaña, que en este caso se llama portada. Ok, recordar que cuando nosotros visualizamos este registro, después de que llenamos los datos personales, a la derecha, en la parte superior, aparecen unos iconos. Esto es un ojo abierto, un ojo cerrado, ver, no ver, o visualizar, ocultar, información del primer periodo, del segundo periodo, del tercer periodo y una parte de notificaciones. Ok, entonces, yo quiero comenzar a ingresar información del primer periodo. Lo que yo debo de hacer es seleccionar este icono de ver. Si ustedes pueden notar, me cambió de página y a la par de las pestañas que estaban con verde, la de la portada, lista y registro general, ahora viene la información en amarillo sobre el primer periodo.
Uno quisiera escribir todas las palabras en la pestaña de lo que se llama, pero en algunos casos los nombres son tan grandes en esta parte de evaluación que no caben, ¿verdad? Entonces, nos vamos con algunas abreviaturas. Indicadores del primer periodo, cotidiano del primer periodo, tareas del primer periodo, pruebas del primer periodo, indicadores del criterio del proyecto del primer periodo, proyecto del primer periodo y la asistencia del primer periodo. Ahora lo que vamos a hacer es analizar y completar la información correspondiente al primer periodo de este grupo de 5 estudiantes. Los indicadores del primer periodo, que es la primera pestaña que viene con amarillo. Ok, voy haciéndolo más grande. Ahí en algún momento no se va a ver esa parte, pero ahí lo analizamos. Trae un total para cargar de 60 indicadores por periodo. Entonces esperemos de que eso no se llene porque no hay forma de corregirlo. Hay que hacerlo nuevo, ¿verdad? Estos indicadores y sus niveles de funcionamiento, recordar que en la mayoría de las asignaturas se llama ese nivel de desempeño, ese nivel de logro es inicial, intermedio o avanzado. En el caso de los idiomas es aún no logrado, en proceso logrado. Ok. Igual vale 1, 2 y 3 en ese orden, ¿verdad? Esta información casi todas las asignaturas la tenemos, la copiamos de planeamiento didáctico. Hay algunas cuantas asignaturas que no lo tienen, ellos sí lo tienen que redactar, pero la mayor parte de la gente nada más lo copia y pega. Ok. Aquí tengo el planeamiento didáctico, uno ahí, X cualquiera. Y pues yo me voy a ir a la última parte del planeamiento, a la tercera parte de él, donde vienen los instrumentos de evaluación. Y técnicamente aquí viene la información que yo necesito. Ahí vienen los indicadores y los niveles de desempeño. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Copiarlos. Pilas acá porque yo estoy en un Word y voy a copiar información al Excel. No es simplemente que yo vengo, copio las 4 columnas y vengo y las pego acá. No se puede. Mi computadora no lo puede hacer. Hay otras computadoras que sí lo hacen, es cuestión de ir probando. Yo tengo que ir uno por uno. Copio el primero, clic derecho, copiar o control C, que es la forma más rápida. Me vengo acá donde estoy posicionado, que es en el 1, y me voy a la barrita de las fórmulas y ahí es donde le doy pegar. Ese es el trabajo que uno tiene que hacer para que el renglón se haga del ancho del texto que se tenga que copiar. Que le quiero cambiar la letra, el tamaño y eso, me parece que no lo deja porque está bloqueado. Y en efecto, traté de cambiarle aquí la letra y parece que da la opción, pero al final no la cambio. Es porque, como les comenté al principio, esto está bloqueado. Y copio los otros tres. Lo voy haciendo de forma más rápida. Esa parte, pues, nada más cada quien lo debe de copiar de acuerdo a su planeamiento didáctico. No hay que estar inventando mucho. Y las personas que lo tienen que crear, pues, tal vez sí tengan eh, más problemas con esto. Yo nada más voy a copiar el de 3 o 4. Vamos a ver. Esto es importante porque eso es lo que nos ayuda a orientarnos en la evaluación, ¿verdad? Voy a copiar 3 nada más.
Ok, listo. Ahí tengo, bueno, cierro este Word y pues voy guardando lo que he hecho, ¿verdad? Tengo tres indicadores, tengo sus tres niveles de desempeño como corresponde. ¿Cómo llenamos esto? Pues yo lo iría llenando mes a mes del periodo. ¿De qué me sirve llenar los primeros 15, por ejemplo, si yo no sé si voy a terminar con esos 15? Entonces, a como voy entregando planeamiento mensual o cada 6 semanas o la frecuencia con la que me corresponda, así voy llenando esa parte del registro. Ok, una vez que yo ya tengo esta información llena, los indicadores y sus niveles de desempeño, pues lo que corresponde ya es a trabajo de aula. Cada quien verá cómo da sus clases, cómo ejecuta el planeamiento, pero hay que recopilar la información. Yo tengo que recopilar información del trabajo cotidiano. En primera instancia se ve esto que está por ahí. Voy a tratar de hacerlo grande, pero como tiene paneles bloqueados no lo va a permitir del todo. Voy a hacer esto chiquitico y un poquito más grande. Ok, yo creo que ahí ya se puede ver de manera mejor. Pueden ver aquí donde viene la información del grupo. Vienen los 5 estudiantes, ¿verdad? Paola Alemán, Jimena Anchía, Jefferson Artavia, Pamela Ábalos, Nancy Benavides. Viene una rúbrica para la evaluación del trabajo cotidiano. Si yo lo hago un poquito más pequeñito, pues ya deja leer eso, ¿verdad? Rúbrica para la evaluación del trabajo cotidiano. Y viene una tabla. Dice total de indicadores evaluados con 3, con 2, con 1, con 0, que son 0 evidencias. Total de indicadores evaluados. Valor porcentual 35. Ay, que me equivoqué y era 45. No me deja, está bloqueado. Esta información se debe de cambiar, es en la portada, que originalmente, bueno, ahí no se ve porque está grande, ¿verdad? Pero originalmente yo le coloqué que el trabajo cotidiano valía 35, y si yo le pongo acá que vale 50, eh, cuando me vengo a esta pestaña me cambió automáticamente el número. Entonces por eso es muy importante en esta primera hojita tener esa información llena correctamente. Ok, y aquí en verde, en la parte superior, observo donde dice el número y descripción del indicador a evaluar. Y viene el número 1. Identifica patrones al realizar diferentes representaciones de circunferencias. Y vienen los niveles de desempeño, ¿verdad? Y sus respectivas definiciones. Ok. Voy a evaluar ese indicador. Me llevé toda una semana para evaluarlo, pero yo solo lo puedo tabular una información. Digamos que yo trabajé 2 lecciones el lunes, una lección el miércoles y 2 el jueves. Yo no puedo repetir la información de los 3 días aquí en 3 columnas diferentes. No se puede hacer. Solo se puede evaluar una vez el indicador. Entonces, pues yo tengo mis evidencias del trabajo del día lunes, tengo mis evidencias del trabajo del día miércoles, tengo mis evidencias del último día que trabajé la habilidad, que yo soy el profesional en la materia y sé cuándo termino esa evaluación. Y ahora sí, ya cuando finalicé las número de actividades que tenía planeadas, evalúo con respecto a las evidencias que me arrojaron esas actividades, que técnicamente van a ir orientadas a lo que dicen los niveles de desempeño. Le coloco la fecha. ¿Cuál fecha? Si trabajé tres sesiones, por decirlo de alguna forma. La última es una referencia. 12 de enero. Ok. Aquí nada más me recuerda que el nivel puede ser 1, 2 o 3. Entonces, Paola trabajó bien, cumplió todo, ¿verdad? Representó circunferencias en forma gráfica y algebraica muy bien.
No voy a leer más los indicadores ni los niveles de desempeño para poner esos números, pero aquí por cuestión de ejemplo, nada más voy a poner, ¿cómo se llama? Una información al azar. Pamela, digamos que no trabajó, no hay evidencias, un cero. Y Nancy Benavides, pongámosle un 3 también. Ok, ya pasó el 12 de enero y voy a comenzar un segundo indicador. Entonces, aquí con amarillo viene para colocar ese número de indicador. Voy a trabajar el 2. Entonces yo ya lo puedo leer, ya lo visualizo aquí en esa misma página, sin necesidad de devolverme a la pestaña anterior que se llama indicadores de primer periodo, o sin necesidad de buscar mi hoja de Word donde está el planeamiento didáctico y revisarlo, ¿verdad? Entonces lo puedo ver aquí en el mismo Excel. Le coloco la fecha, 16 de enero, y ya, les fue muy bien a todos, 3, 3, 3, 3. Me muevo a la derecha, ve que dice indicador 3, entonces visualizo aquí el 3 para llevar la referencia. La última fecha había sido 16, digamos que ese se hizo en un día y este es 17 de enero. Entonces, digamos que aquí fue un 1, un 2, un 3, como contando, 3 y 3. Ok. Ya tengo, ¿cómo se llama? El cotidiano. Si yo me vengo aquí arriba y toco el número 4, aparece todo en cero, es porque no se ha digitado información respecto al indicador 4. Entonces dejémoslo con el 3. Entonces aquí uno puede observar que la tablita se fue llenando con información que yo no pude colocar a mano porque, repito, está bloqueado. Entonces puedo ver que en el caso de los 5 estudiantes he evaluado 3 indicadores y en el caso de Nancy, he evaluado 2. ¿Qué fue lo que pasó? Que dejé esta casilla en blanco. Entonces, evidentemente, el Excel me va a hacer la división no entre 3, sino entre 2 en el caso de Nancy. Yo no puedo dejar casillas en blanco porque si no, a la hora de digitar en otro tipo de plataformas, puedo tener problemas. El año anterior con el CityMap, si eran 10 indicadores de cotidiano, eran 10 indicadores para todos. No podía existir la salvedad de que fulano de tal tuviera 3 o 4, ¿verdad? Donde sabemos que en la realidad puede suceder. Entonces yo tengo que evaluar. Entonces de repente quedo en blanco porque ese día no trabajó, entonces le pongo un 0. Entonces yo ya puedo ver que todos tienen 3 indicadores evaluados y aquí tienen todos la nota. Ve aquí en el caso de Nancy, con ese 0, ella tiene 23,33% de 35, pero si yo lo hubiera dejado sin llenar, o sea, vacío, como los dos indicadores que tenía eran avanzados, que eran 3 y 3, ella no cuenta ese que está en blanco y le colocó un 100. 35 de 35 es un 100. Hay que tener ese cuidado que, salvo que yo esté consciente de que quiero dejar la casilla en blanco, porque si no el Excel no lo va a contar. Y vea que el 0, en este caso del trabajo cotidiano, significa sin evidencias. Ok. Guardo. Siempre hay que estar guardando constantemente. Y ahora voy a evaluar las tareas, que es la pestaña que le sigue. Entonces, en el caso de las tareas, lo voy haciendo más grande. Tiene una estructura similar a la del trabajo cotidiano. Recordar que las tareas son mínimo 2, según un documento anexo al reglamento de evaluación de los aprendizajes. Tienen la finalidad de repasar, reforzar lo visto en clase y evidentemente se tienen que evaluar similar al trabajo cotidiano con su rúbrica.
es importante hacer la salvedad de que no necesariamente todos los indicadores que desarrollamos en el cotidiano son todos los indicadores que nos llevamos a una tarea. En este ejemplo que estamos realizando, anotamos 3 indicadores y de repente yo no voy a usar en el ejemplo el indicador 2 para una tarea. Entonces quedarán algunas columnas evidentemente vacías porque no corresponden a ninguna tarea. Entonces, esta parte sí está desbloqueada porque no necesariamente el indicador 1 es de la tarea 1 o el indicador 2 es de la tarea 2. Entonces, por ejemplo, acá le voy a poner tarea 1. Fecha 12 de enero. Ok, y evalúo. Entonces, Paola no vino ese día, entonces no tengo evidencias de la tarea. Y todos los demás tuvieron el avanzado en la tarea. Al estudiante lo que hay que darle es una calificación, no un porcentaje. Entonces, a pesar de que aquí yo tengo el porcentaje global de las tareas, no se los puedo dar al estudiante hasta que finalice el periodo. Yo lo que le puedo dar es que tuvo un nivel de desempeño de avanzado en la tarea. O en este indicador tuvo avanzado, en este otro intermedio y la rúbrica valía 6 puntos, tuvo 5 y 5 de 6 y saco la nota. Porque no se pueden dar los porcentajes. Ese fue el indicador 1. Viene el indicador 2 y no dejé tarea del indicador 2. Viene el indicador 3. Del indicador 3 y voy a dejar tarea. Entonces me vengo para acá. Entonces ven que ya es tarea 2, pero indicador 3. Entonces aquí arriba le pongo tarea 2. Solo para tenerlo como de referencia. Es lo de menos eso, pero sí es importante sí tener esa referencia de qué indicador con qué tarea. O de repente el indicador 1 y el 2 eran la tarea 1 y el indicador 3 era la tarea 2. Fecha 13 de enero, digamos. Y aquí sí tengo 3, 3, 2, 2, 1. Ok. Y de repente la chica justificó la clase y entregó la tarea y tenía un intermedio. Ok, ya dejé 2 tareas. ¿Cuántas tareas puedo dejar como mínimo? 2. Máximas, las que se necesitan. ¿Necesariamente todos los indicadores evaluados en la tarea? No necesariamente. ¿Que le puedo dejar una tarea más a otro estudiante? Sí, porque de acuerdo a sus necesidades educativas puede suceder y aquí lo podemos hacer. Que yo le puedo dejar, qué sé yo, a Jefferson, me parece que en la lista de clase le había apuntado que tenía adecuación curricular significativa, entonces de repente le dejé otra tarea. Entonces le coloco ahí el 3 a él. Todos los estudiantes tienen 2 indicadores menos el que tiene 3 y no cambió la nota de los otros estudiantes, ¿verdad? Vea que Jimena tenía un 10 de tareas, porque en las 2 tareas sacó avanzado, y porque yo le haya colocado un 3 a Jefferson, que le dejé una tercera tarea a él, este, no pasó nada, ¿verdad? Entonces, aquí hay que tener esa salvedad nada más, ¿verdad? Que no todas las columnas necesariamente son una tarea pues para los estudiantes. Ya cuando hemos evaluado cotidiano, tareas, no necesariamente en ese orden, ¿verdad? Vienen las pruebas. Ok. Lo hago un poco más grande. Creo que ahí se puede ver todo. Vamos a ver ahí. Vienen los 5 estudiantes del grupo. Prueba parcial 1. Valor porcentual 45, porque ese fue el dato que le coloqué en la portada. Y de momento dice incorrecto. Y dice incorrecto porque el porcentaje no ha sido distribuido en las pruebas o la prueba.
De repente es educación cívica de cuarto ciclo, diversificado, y ahí solo hacen una prueba. Viene este registro diseñado para que tenga un máximo de 3 pruebas. Eso es muy importante. Entonces se me ocurre que la primera prueba, en el caso mío, va a valer 20% y una segunda prueba 25%. Entonces, como ya distribuí ese 45, al Excel no le importó si en una, en dos o en tres, ya colocó correcto, ¿verdad? Si yo le hubiera puesto aquí 20 y 20, me va a decir incorrecto porque hace falta asignar un 5%. O si yo aquí se me ocurre que solo puedo hacer una prueba, mínimo una, de acuerdo al REA, se lo coloque solo a la primera, pues también va a decir correcto. Ok, entonces dejémoslo así, 20, 25. La cantidad de puntos, de eso depende de la asignatura. Si son pruebas escritas, lo mínimo que debe de valer estas pruebas en puntos es el porcentaje que tienen. Pero si son pruebas orales o de ejecución, ahí varían porque se califican con tablas, rúbricas, entonces no necesariamente los puntos valen lo mínimo, ¿verdad? Es por indicador. Ok, pero si son pruebas escritas, lo mínimo que deben de valer hoy por hoy es el porcentaje. Ya no existe ese rango de 10 puntos con respecto al porcentaje para las pruebas, ¿verdad? Entonces lo que uno viene aquí y coloca las notas. Entonces vamos a ver. Paola Alemán, digamos que tuvo 15 puntos, ve ahí viene la nota. Jimena con 18, este sacó 6, Pamela no lo hizo, 0, y Nancy se sacó un 20. Puntos de 20. Ok, se me ocurre aquí, vamos a ver. 20, 20. Sacó 12 puntos. 20 y 20. Entonces acá es muy fácil saber que son 4 mayores al mínimo y uno menor al mínimo. La parte de las pruebas es así de sencillo, ¿verdad? Nada más colocar en los espacios en verde cuánto porcentaje valen, distribuirlo, el porcentaje de las pruebas que trae el REA y pues colocarle los puntos, ¿verdad? Ok, luego, y esto lo voy a hacer un poco más rápido, porque mi asignatura no lo tiene, son los indicadores del proyecto. Aquí lo hago un poco más grande, hay una parte que no se va a ver, pero bueno, ahí vemos. Recordar que los proyectos se califican a base de indicadores con sus respectivos niveles de desempeño en inicial, intermedio, avanzado. Hay una duda como existencial de cuántos indicadores por etapa. Recordar que la primera etapa se llama planificación, la segunda etapa se llama ejecución y la tercera etapa se llama presentación del informe. Ok, si ustedes pueden observar, este registro está diseñado para que cada etapa tenga como máximo 5 indicadores. Entonces, a sabiendas de que cada etapa puede tener como máximo 5 indicadores, planificar esos proyectos para que no suceda, por ejemplo, que mi primera etapa tiene 6 indicadores, entonces ya no va a funcionar el registro, hay que basarnos en esta cantidad como máxima de indicadores. En educación para el hogar y artes industriales, por ahí anduve viendo una plantilla que está, yo me imagino que está en la caja de herramientas, donde viene que ellos usualmente usan 4, 3, perdón, 5, 4 y 3. 5 indicadores en la primera etapa, 4 indicadores en la segunda y 3 indicadores en la tercera. Entonces, es una opción. ¿Pueden tener menos de 5? Sí, claro. Lo que no puede ocurrir es que tengan más de ¿cómo se llama? De 5 indicadores por etapa. ¿Qué procede en esta página? Que cada docente copie su respectivo indicador acá con sus respectivos niveles de desempeño. ¿Por qué? Porque cuando nos vamos a la otra pestaña que se llama proyecto, este,
se evalúa similar al trabajo cotidiano. Igual que las tareas, hay que ver el indicador. Aquí lo hago más pequeñito para que se pueda observar. Vienen los indicadores de la primera etapa, que son 5, ¿verdad? Se coloca la fecha. Vienen los indicadores de la segunda etapa, que aunque vienen numerados del 6 al 10, son 5 indicadores. Igual hay que evaluarlos con 1, 2 o 3 o un 0 en el caso del estudiante que no presente, de las evidencias del caso, y también los 5 posibles indicadores de la presentación del informe, que son 3, nada más lleno 3 columnas, que solo fue uno, nada más un indicador para ahí, dejo los demás en blanco. Pero necesito haberlos cargado en la página anterior o en la pestaña anterior para poder visualizarlos a la hora de hacer la respectiva evaluación. Vean que es una forma similar a la del trabajo cotidiano y a la de las tareas. Van en la misma línea, solo con la salvedad de que cada etapa como máximo para el uso de este registro, un máximo de 5 indicadores. Ok, la asistencia es una tabla parecida a la que observábamos en el CIDIMEP, el curso lectivo anterior. Y aquí tengo que trabajar en letras. Presente, una P. Ausencia justificada, AJ. Ausencia injustificada, AI. Tardía, T. Entonces, lo que uno hace es ir llenando la información con la salvedad de que cada cuadrito que están acá corresponde únicamente a una lección. ¿Qué sucede si yo trabajo 3 lecciones un día? Tengo que usar 3 cuadritos. Que soy de valor agregado y trabajé toda la mañana, o soy de tecnología, o soy de especialidad. Tengo que gastar 6 cuadritos porque los estudiantes estuvieron conmigo 6 lecciones. Entonces, para el llenado de este ejemplo, 12 de enero, 12 de enero, trabajé 2 lecciones, porque cada cuadrito, digamos que a mí me tocaban 3 lecciones, yo doy 5 lecciones por semana, pero el 12 de enero me tocaban 3 lecciones con ese grupo. ¿Por qué cada cuadrito es una lección? Porque pueden ocurrir muchas cosas. Por ejemplo, si es a las 7 de la mañana, de repente llegó tarde Paola y todos los demás estuvieron presentes, salvo Nancy que estuvo ahí, que fue ausencia injustificada. Suponiendo que es a las 7 de la mañana, a las 7:40, ya Paola está presente y todos los demás están presentes. Y digamos que Nancy llegó 7:30 cuando llegó Nancy, ¿verdad? Está presente. Y Nancy traía la justificación de por qué llegó tarde, porque andaba en la clínica. Entonces, de una vez se la justificamos, AJ. Y de repente, esa tercera lección está cortada por el recreo, como puede ser que no, ¿verdad? Hay colegios que trabajan 3 lecciones seguidas y viene un recreo. Y entonces, ella llegó tarde y los demás presentes. Eso el 12 de enero. Vean que de una vez me coloca el porcentaje de ausentismo y la nota correspondiente según el REA. Vienen las otras 2 lecciones, digamos que 13 de enero. Y ahí estuvieron presentes. Bueno, pongamos que esta última estuvo injustificada
Y por acá pongamos otra tardía. Ok. Como voy llenando más a la derecha, ahí se van habilitando espacios para colocar asistencia. Está pensado en los profesores que dan más lecciones por semana para que les alcance a ellos. Significa que al resto nos van a sobrar un montón de espacios. Entonces, yo ya terminé de evaluar el primer periodo. Tengo dos opciones. Me voy a la portada. Bueno, hagamos eso más pequeñito. Y oculto todas esas pestañas que están con amarillo. Porque ya terminé la evaluación del primer periodo. Puedo ver en el registro general que ya se acomodó toda la información. Entonces yo ya tengo, por ejemplo, el promedio del primer periodo de estos estudiantes. Tengo 1, 2, 3 que pasaron, 2 no, ¿verdad? Entonces, veo la información del segundo periodo y aún no está cargada. Evidentemente la del tercero tampoco. Y ya puedo ver información del promedio anual. En ese momento, el promedio anual de ellos, todos están azul porque no hay un segundo periodo. Pero me importa esta parte donde dice porcentaje de ausentismo anual. De momento hay dos personas que están mal con el porcentaje del ausentismo, que es Paola y es Nancy, porque lo marcó con rojo. Recordar que para que las personas puedan hacer su ampliación, la convocatoria, tienen que haber asistido regularmente a clases. Y el porcentaje de ausentismo no puede superar el 20%, porque tuvieron que haber estado presentes al menos el 80%. Luego vean acá cómo se van llenando preguntitas. Aquí todo dice que sí presentó el proyecto porque mi materia no genera proyecto. Entonces está programado para que de una vez diga que sí en el caso de que le coloquen cero a la parte del proyecto en la portada. Y presentó todas las pruebas del año. Solo a Pamela me dice que no. ¿Por qué Pamela no? Porque en este ejemplo, me voy a devolver aquí, abro el primer ojito, pruebas. A Pamela en la primera prueba le colocamos un 0. Porque no la hizo, no justificó, entonces tiene un 0. Vengo, oculto esto. Y entonces, si Pamela Ábalos tuviera derecho a hacer las ampliaciones porque está aplazada y tiene el porcentaje de ausentismo, ella no sería una candidata a la estrategia de promoción porque no cumplió el requisito de haber presentado todas las pruebas durante el año. Entonces, evidentemente, aquí le va a decir que no cumple. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, lo que corresponde en este momento es habilitar el segundo periodo y llenar información correspondiente. Ok, yo recomiendo que cuando hemos finalizado la evaluación del primer periodo, que son todas esas pestañas con amarillo, cerrarlas. Porque yo puedo abrir las del segundo periodo y todavía se van a ver las del primer periodo. Nada más lo que pasa es que cambia de color. Entonces ya se hicieron muchas pestañas. Entonces pensaría que lo más saludable es finalizado el periodo evaluado, ocultarlas. Ok, ahora sí, está oculto, habilito el segundo periodo. Es la misma dinámica, indicadores, sus niveles de desempeño, que el cotidiano. Es la misma dinámica,
nada más que aquí fue más rápido, ¿verdad? Y como ya está finalizado el segundo periodo, guardamos. Ya podemos ver en el registro general la información correspondiente al segundo periodo y el promedio de los estudiantes. Y nos podemos ir al tercer periodo, que no va a ponderar nada porque le colocamos un 0, y vamos a tener el promedio anual. Paola Alemán, 65, está aplazada. Porcentaje de ausentismo 30%. ¿Tiene derecho a hacer las convocatorias? No, no lo tiene. Jimena está aprobada, Jefferson está aprobado, Pamela está aplazada, tiene un 15% de ausentismo anual. ¿Tiene derecho a hacer la convocatoria? Sí, sí lo tiene. Digamos que en la primera se sacó un 65 y en la segunda un 60. Está aplazada. ¿Tiene derecho a hacer la estrategia de promoción? No, no cumple los requisitos porque no hizo todas las pruebas durante el año. Ok, en el caso de Nancy, si podemos observar, Nancy tiene un 60, está aplazada, pero tiene un 5% de ausentismo anual. ¿Tiene derecho a las convocatorias? Sí. Digamos que en la primera se sacó un 50 y en la otra se sacó otro 50. En el caso de ella, ¿presentó todas las pruebas durante el año? Sí. ¿Presentó los proyectos? Sí. Porcentaje de las tareas realizadas, 80. Apenas, ¿verdad? ¿Cumple los requisitos para la estrategia de promoción? Sí los cumple. Y asignamos la estrategia de promoción si fuera el caso y colocamos la nota. Ok. Y en el caso de la primera, que en este caso fue Paola, no puede ella hacer las ampliaciones porque, ¿cómo se llama? Tiene un porcentaje de ausentismo anual superior al 20. Claro, para aplicar esto tenemos que notificar a los estudiantes. Entonces, esto es lo importante de este registro de calificaciones, que esta última sección me permite notificar a la persona encargada legal por correo electrónico y tanto al estudiante sobre algunos factores. Para poder enviar las notificaciones que me da el registro en estos últimos dos iconos rojos, tengo que modificar el Excel en una parte de su programación. Nosotros nos venimos a esta parte arriba en la barra tareas, donde dice vista, y al final viene esto que se llama macros. Viene al final la palabra macros. Depende del Excel, dice programador y por ahí encuentra la parte de macros. Le damos clic y le damos ver macros. Y aparece esa ventanita con unos macros. Los macros son órdenes que uno le da al Excel. El 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7 y el 8 son las fórmulas o las órdenes de estos iconos. Visualizar, no visualizar. Vea que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahí están esas 8 comandos, por decirlo de otra forma. Viene aquí otros que dicen módulo 10, módulo 3, 4, 5, 6, módulo 7, módulo 8, módulo 9. Todos dicen, tienen un nombre en particular, enviar rango a destinatario de correos. Todos esos los tenemos que modificar. Entonces, vea que tengo marcado el 10, indistintamente todos hay que cambiarlos, hay que modificarlos, es solo un numerito que hay que cambiarle
para que no nos dé errores a la hora de enviar por correo electrónico la información en forma masiva. Yo le toco donde dice modificar. Toco donde dice modificar. Y aparece esto. De repente uno no entiende nada. Primer renglón, segundo renglón, tercer renglón. Y aquí es en el cuarto renglón donde vamos a cambiar. Si yo leo esto, dice para el elemento i que es igual del 1 al 40. Del 1 al 40. Vamos a explicar qué significa del 1 al 40. Eso significa que mi grupo va del estudiante 1 al estudiante 40. En este ejemplo que estamos haciendo, el grupo no llega a 40, el grupo llega a 5 estudiantes. Entonces yo tengo que cambiar este 40 por un 5. Y cierro, y cierro. Y listo. Ya arreglé el módulo 10. Tengo que hacer eso con todos los demás módulos. Vista, macros, ver macros. Y ahora voy a arreglar el 3. Lo selecciono. Si le doy doble clic, lo ejecuto. Nada más lo selecciono. Modificar. Viene exactamente lo mismo y lo que ocupo cambiar es el cuarto renglón, el 40, por el número donde termina mi lista de estudiantes, que es 5. Cierro y cierro. Vista, macros, ver macros y ahora voy con el 4. Modificar y cambio el 40 por un 5. Cierro, cierro. Vea que es muy mecánico. No sé lo que viene ahí, pero lo único que estoy cambiando es el 40 por donde terminó mi grupo. Usted dirá, ay, qué cansado, qué tedioso. Y no le digo que no. Pero cuando uno mande la información a los 30 papás o 30 mamás o a las, mejor dicho, a las 30 personas encargadas legales del grupo que uno tenga, con un solo clic, uno va a decir esto no fue nada. Otra vez, vista, en el caso mío, o si no programador, macros, se acomoda al final, ver macros, ya había arreglado el 10, el 3 y el 4. Ahora voy a arreglar el 5. Modificar, y aquí le coloco un 5. Todavía decía 2S, ¿verdad? Entonces, hay que colocarlo al último número del grupito. 5. Vista, macros, ver macros. Ahora vamos con el 6, modificar. 40 por un 5. Vista, macros, ver macros. El 7, vamos con el 7 me parece. Cambio el 40 por un 5 porque mi lista de estudiantes terminó en 5. Vista, macros, ver macros. El 8, ya casi terminando, modificar. El 40 por un 5. Y el último ya, vista, macros, ver macros. El 9, ¿verdad? Modificar. Y ese 40 por un 5. Cierro y cierro. Y hago esto más pequeñito. Y guardo. Ok, ¿qué fue lo que hicimos? Modificamos los macros, en particular los que se llaman lista destinatario de correo. Porque antes de ver la parte de las notificaciones, tengo que corregir esos macros. ¿Hace falta corregirlos en enero o en marzo? No, yo pienso que a mediados de marzo eso anda que hacerlo, ¿verdad? Cuando usted me dice 1 de marzo, pensaría que no.
Y ahora les voy a explicar por qué. Ok, pero entonces esos macros se solucionan así, se arreglan, vista, macros, ver macros, y no vamos a tocar los primeros 8, no nos interesan, solo vamos a modificar los que dicen enviar rango destinatario correo, tocamos una vez, modificamos, y donde venía el 40, en el cuarto renglón, que es la línea 7, de 1 a 40, le decimos de 1 al número donde finalizó nuestra lista de estudiantes. Es lo único que tenemos que hacer. Bueno, solamente les voy a decir que obviamente yo estas fórmulas no las creé, a puro tutorial de YouTube, ¿verdad? De gente que sube información de cositas de facturas o de libros contables. Y ahí uno se queda viendo y uno dice, mire, esto me sirve para hacer eso al registro, le hago esto, lo otro, y ahí se ha ido mejorando pues el asunto, ¿verdad? Es importante darle el crédito, ¿verdad? De que esto es a puro tutorial. Ok, entonces ya tenemos listo la parte de los macros, que es un paso previo para las notificaciones. Siguiendo con la parte de las notificaciones, le damos clic a este ojo rojo y se nos van a habilitar 4 pestañas, 4 hojas rojas también. La primera se llama PC, que es la consulta del promedio. La segunda se llama CRIEVAL, que son los criterios de evaluación. La tercera se llama ADEC, que es la adecuación. Y la última es el porcentaje de ausentismo. Es muy importante que estas 4 pestañas están con rojo y los iconos de notificaciones también están con rojo, porque en estas páginas no están bloqueadas. Es decir, se puede borrar información que va a ser muy importante para este proceso de notificaciones. ¿Por qué? Porque aquí hay mucha fórmula implícita, inmersa, que si la borramos, pues obviamente nos va a generar algunos errores. Si ustedes pueden ver acá en este momento, yo puedo observar la información de Alemán, López, Paola, María. Si yo quiero ver la información de la segunda persona, pues escribo el consecutivo. En lugar de un 1, escribo un 2. Y ahora puedo ver la observación de Jimena Paola Anchía Mora. Y así con el número 3, que era Jefferson, el número 4, que es Pamela, y el número 5, que es Nancy. Si yo le doy número 6, ya no voy a ver información porque no hay una persona con el número 6. Es muy importante que vean que uno tiene que en esos cuadritos amarillos marcar con una X el periodo que quiero mostrar. Como ustedes pueden observar, el tercer periodo no está marcado porque yo no quiero que se muestre. Si yo quisiera que se mostrara, le pongo una X y voy a ver los ceros que en su mayoría tiene porque no se han evaluado. Depende del momento que uno vaya a enviar la notificación. Por ejemplo, ha terminado el primer periodo, no sería recomendado marcarle el tercer periodo también para mandar esa notificación y que la persona estudiante o el padre de familia vea ceros. Es evidente que va a haber ceros porque no se ha evaluado. Entonces, en el momento que uno envíe la notificación, visualizar el periodo que estamos enviando para no crear conflictos. Bueno, digamos que aquí yo ya tengo la información del primer periodo mostrada y la envío al hogar. Ahí estoy dándole al padre, a la persona encargada legal, cuánto tuvo cotidiano, tareas, pruebas, proyecto, asistencia, cuánto fue el promedio y el promedio acumulado. Y le voy a enviar también por acá el porcentaje de ausentismo. Normalmente este tipo de notificación la estamos enviando finalizando el periodo. Entonces, ya es mandarle a decir al final del periodo a un padre de familia o a la persona encargada legal que es un 30%, ya es algo tardío, pero uno cumple con enviarlo en ese momento. Mandamos la información del segundo periodo y aquí tengo el porcentaje de ausentismo que es 25 y digamos que ya estamos al final del año, entonces voy a enviar la información anual donde le estoy mandando notificar que tiene un 27,27%
de ausentismo anual. También le estoy mandando a decir que el promedio anual fue de 65, tiene la condición de aplazado y de momento cero en la primera convocatoria, cero en la segunda, no cumple los requisitos de la estrategia de promoción y tiene un cero en la estrategia de promoción. Ok. Vean que si yo lo subo un poquito más, esto tiene forma de un comunicado oficial. Ministerio de Educación Pública, Dirección Regional Educativa de Puriscal, Circuito Escolar 05, Liceo Diurno Ciudad Colón, nombre de la persona docente, nombre de la asignatura, curso lectivo 2023 y pues la fecha. Bueno, esto se está grabando sábado. Muy importante porque si yo voy a mandar esto un fin de semana, ahí va a decir la fecha en la que lo estoy enviando. Nombre de la persona estudiante, la sección. Ok. Ya casi les voy a explicar cómo utilizar estos dos iconos. Vean que son notificar por correo al estudiante o a la persona encargada legal. Si me voy a los criterios de evaluación, que es la segunda pestaña, puedo ver que es un cuadro a la izquierda similar. Puedo ir cambiando el nombre del estudiante y voy cambiando el consecutivo. Y por acá van a venir todos los criterios de evaluación. Recordar que nosotros como docentes tenemos la obligación en cierto momento de enviar un comunicado al hogar de explicándole al padre de familia o la persona encargada legal cómo los vamos a evaluar a los estudiantes. ¿Okay? Aquí viene explicado qué es el cotidiano, que cómo se evalúa el cotidiano, que es con una rúbrica con niveles de desempeño que salen en la caja de herramientas. Viene lo que son las tareas, cuántas son, qué son las pruebas, qué es el proyecto, cómo es la asistencia, cómo se justifica, cuánto vale la asistencia y cuántos son los rangos de porcentajes para asignar la calificación de la asistencia. Y luego vienen los porcentajes por nivel de ciertos grupos de materias. Ok, vean que español, matemáticas, estudios sociales, inglés, francés, ciencias, química, física, biología y las tecnologías evalúan igual. Aquí vienen los porcentajes, viene otro grupo de materias, educación cívica y educación para el hogar para séptimo, octavo y noveno, ¿verdad? Educación cívica de séptimo, octavo y noveno, artes plásticas, educación física, música, psicología, filosofía, así evalúa. Luego viene educación cívica para décimo y undécimo y artes industriales para séptimo, octavo y noveno. Bueno, ya les comenté que esto viene para editar. Entonces, si algún porcentaje no corresponde, entonces antes de enviarlo, pues lo corrijo, que el trabajo tiene unos 45 y de 50, le pongo 50. Bueno, pero eso es, cada quien lo lee, depende de su asignatura, verificará si hay que cambiarlo o no. Y era lo que les decía hace un tiempito, que el año anterior el Consejo Superior de Educación determinó que el curso lectivo 2022 estaría dividido en dos periodos. Sabemos que el REA dice que son tres periodos. El primero es 30% del valor, el segundo es 30% y el segundo un 40%. Por eso está con rojo, porque estamos a la espera de qué decisión va a tomar el Consejo Superior de Educación con respecto al curso lectivo 2023. Se los dije al principio, el calendario escolar deja ver que van a ser dos periodos, pero no está todavía, ¿cómo se llama?, por acuerdo. Entonces, igual, vea que aquí vienen dos botones al principio para notificar ya sea al estudiante o a la persona encargada legal. Nos vamos a la tercera pestaña, que es la adecuación. Igual, dos botones, uno para notificar al estudiante, otro para notificar a la persona encargada legal. Y aquí se nos recuerda que el REA dice que tenemos que dar seguimiento a los apoyos educativos.
tenemos que mandar a decirle al padre de familia si el estudiante tiene o no tiene adecuación. De ahí fue muy importante el llenado de la pestaña de lista. Vean que acá el número 1, voy a hacerlo más grande. Hay cosillas que no se van a ver, pero no importa. A Paola nosotros la habíamos colocado que sí tenía adecuación curricular. Noten que aquí yo voy a mandar un comunicado al padre de familia, tiene forma de documento, hagámoslo más pequeñito. Vea que tiene su encabezado, que el colegio, que quién lo envía, qué materia, qué día lo estoy enviando. Le estoy mandando a decir al padre de familia que sí tiene adecuación curricular, que el tipo de adecuación en la asignatura de matemática es no significativa. Aquí va a cambiar por el nombre de la asignatura que cada docente le escriba. Y dicho apoyo consiste en, y vienen marcados con X, los que sí va a tener. Vean que ese no está marcado, este no y este no. Y esto va cambiando de acuerdo al estudiante, porque así lo habíamos llenado en la hoja de asistencia. Si nos vamos al número 2, que era Jimena Paola, Jimena Anchía no poseía adecuación curricular, entonces como no tiene, no se le manda a decir nada más. El número 3 era Jefferson, me parece, ajá, sí posee adecuación, la de él era significativa, a él le habíamos marcado todos, vean cómo va apareciendo. Al número 4, que era Pamela Ábalos, era de acceso y solo le habíamos marcado estos que están por acá. Y le habíamos marcado otros. Y le habíamos escrito ampliar los materiales a letra área al número 18. Y el número 5, que era Nancy Benavides. Le habíamos dicho que era no significativa y solo le habíamos marcado eso. Vean que esta parte de la lista de estudiantes, cuando lo fuimos llenando, nos va a facilitar el trabajo cuando tengamos que notificar al padre de familia o a la persona encargada legal sobre los apoyos educativos que se le dan al hijo o a la hija o a la persona estudiante responsable. Finalmente viene el porcentaje de ausentismo. Bueno, hagámoslo otra vez pequeñito para que quede estándar. Viene el porcentaje de ausentismo. Viene una redacción que ustedes pueden ir leyendo de cuáles son las obligaciones del docente con respecto a la asistencia, ¿verdad? Y pues sí, nos toca comunicar a la persona encargada legal. Y esta, además, dice que se le brinda el porcentaje de ausentismo que lleve por el momento. Vean que acá el primer periodo tenía 30% esta primera persona, un 25% en el segundo y un anual de 27%. Y se marca con rojo el anual. No todos los anuales se marcan con rojo. Este es porque es mayor a 20. Si vemos la segunda persona el anual es de 9,09 y no se marcó con rojo. Nos volvemos a la primera y es porque al final viene una leyenda. En el caso de que la persona estudiante repruebe esta asignatura, tendrá derecho a la realización de las pruebas de ampliación convocatoria, cuando cumpla el requisito establecido en el artículo 46 del Reglamento de Evaluación de los Aprendizajes, el cual establece que la persona estudiante debe de asistir regularmente a clases, cuyo porcentaje de ausentismo anual no supere el 20% del total de las lecciones impartidas en la asignatura durante el año escolar. Vienen con rojo el énfasis para que la persona encargada legal o el estudiante, o uno se lo dice al principio del año, pero siempre se les olvida, de que este porcentaje anual de ausentismo no puede superar el 20%. ¿Cuál es la diferencia de esta última página del porcentaje de ausentismo a la del promedio consulta? El promedio consulta lo utilizamos casi al finalizar el periodo. En cambio, este porcentaje de ausentismo, si queremos, la mandamos al finalizar cada semana y ahí vamos actualizando al papá o a la persona encargada legal sobre ese porcentaje de ausentismo y estamos notificando. Ok, bueno, hemos hablado mucho de notificar, pero no hemos hecho ninguna notificación. Entonces, para hacer las notificaciones, evidentemente hay que estar conectado a internet y
tenemos que abrir el correo electrónico, pero tenemos que abrir el correo electrónico desde la aplicación Outlook que trae Microsoft en nuestras computadoras. Uno se viene a la barrita de buscar abajo y debería de venir el Outlook. Si no, pues se instala, ¿verdad? Yo lo voy a abrir por ahí. No es que voy a abrir, tengo que abrirlo por la aplicación Outlook de Microsoft. Yo ya la tengo abierta, yo ya la he abierto anteriormente. Entonces, la primera vez que uno la abre, te va a pedir que la cuenta de correo, te va a pedir la contraseña y va a durar un toquecito actualizándose. Ustedes ya vieron acá que entró y unos segundos después se actualizó con estos últimos dos correos. Bueno, y aquí abajo me dice que ya mi carpeta está actualizada. Cuando ustedes lo abran por primera vez de esta manera, va a durar un tiempito actualizándose. Entonces lo que hay que esperar es a que diga que todas las carpetas están actualizadas. Ok. Esto es porque el Excel combinado con este, esta aplicación del Outlook del correo es la que va a mandar los correos electrónicos. Cuando yo me voy a la lista, yo tengo los correos por fórmula de los estudiantes. Yo acá no le voy a dar clic a estos porque evidentemente le va a llegar a ellos. Le voy a dar clic nada más a la persona encargada legal. Vea que hay una sola persona encargada legal con 5 estudiantes diferentes. Evidentemente, si yo voy cambiando aquí los correos electrónicos, van a llegar a personas diferentes. Pero para este ejemplo, que ustedes lo vean, lo vamos a hacer de esa manera. Entonces, por ejemplo, terminó el primer periodo, o el segundo, o el tercero, o el anual, y yo le desglosé el promedio a los chicos en el aula, perdón. Normalmente yo les digo, vengan a mi computadora, le toman una foto y ahí tienen el desglose de las calificaciones. Pero si yo quiero ser más legalista, le mando la información por correo electrónico, que es el medio oficial de las notificaciones en el MEP, particularmente el del dominio del MEP. Le doy clic aquí al estudiante, pues le llega, pero también se lo puedo mandar al papá. Entonces yo le voy a dar clic acá. 1, 2, 3, 4, 5 correos ya los envío. Con solo haberles tocado este botón de la persona encargada legal, me envió esta información. Vean que yo lo tenía en el número 1 y ya llegó al número 5, que fue la orden. Recordar del apartado anterior el arreglo de las macros, porque esto es una orden que yo le estoy dando al Excel. Envíeme los correos electrónicos del estudiante 1 al estudiante 5 o a la persona encargada 1 a la persona encargada 5. Por eso fue que había que corregir las macros. Si yo no corrijo la macro, él me va a tirar. Aquí ya me están llegando las notificaciones de los correos. Si yo no le digo que hasta las 5, del 6 al 40 me va a dar un error, porque no hay correo asociado. Por eso es que corregí las macros. Y ve que acá está Paola Alemán con el número 1. Y voy a mandar, voy a mandar el informe de las adecuaciones. Lo coloco en el número 1 para que se visualice que él solito va a cambiar al 5. Le doy aquí que a la persona encargada legal. Y digamos que también le voy a mandar el porcentaje de ausentismo. Ok, aquí me van a llegar pues todas las notificaciones, entonces va a ser algo incómodo porque me van a llegar, bueno, me tienen que llegar 15 correos. No sé cuántas notificaciones me van a llegar, pero ok, vean aquí ya tengo en la aplicación Outlook todas las notificaciones que me están llegando. Ok, que a mí no me gusta la aplicación Outlook. Es la única forma para mandar estos correos masivos que yo conozco. Ok, entonces
Entro por acá. Perfecto. Yo quiero visualizar eso de otra forma, como normalmente nosotros habilitamos el correo electrónico. Entonces voy a cerrar la aplicación Outlook y ahora voy a entrar al correo de la manera tradicional, que es por el navegador. Bueno, vamos a entrar al correo por el navegador. Como pueden ver, tengo correos anclados, pero entonces bajamos un toquecito. Y aquí puedo ver todos los correos que me llegaron como persona encargada legal. Vean que este primero dice notificación MEP, lo voy a abrir. Entonces dice notificación MEP, información sobre el progreso de calificaciones y asistencia. Aquí dice, se adjuntan los detalles del progreso de las calificaciones y asistencia de la persona estudiante mencionada en el informe a la fecha del envío del mismo. ¿A qué fecha hace mención? Del 14 de enero. Vean que aquí estoy notificando a la persona encargada legal de Jimena Paola Anchiga. Solo le llegó la información de Jimena. Si veo el segundo, es el de Jefferson. El de Paola Alemán. Solo una persona. Ok, voy a nada más a tocar todos los demás como para quitar la notificación. Vean que aquí estamos viendo que me llegaron todos los correos a mí porque yo soy la persona encargada legal asociada al estudiante. Evidentemente a mí no me tiene que llegar a la bandeja de entrada estos correos si yo no soy persona encargada legal. Ok, y el último que vamos a ver dice notificación MEP, información sobre el ausentismo. Se adjunta al detalle el ausentismo anual de la persona estudiante mencionada en el informe, la fecha del envío del mismo. Aquí viene la fecha, sábado 14 de octubre, lo hagamos más grande. Viene toda la información y cuánto tiene de ausentismo. Bueno, si lo hacemos más pequeñito, bueno, acá, si lo corremos a la derecha, es la misma información que leímos en el Excel, pero ya se la enviamos al padre de familia. Nada más es apuntar el correo de la persona encargada legal y se van a enviar. Ok, queda la duda, ¿cómo me queda el respaldo que yo envíe la información? En los elementos enviados se van a ver todas las notificaciones que yo he enviado. Entonces, ese es mi respaldo de que he informado a los padres de familia. Entonces, esta parte de las notificaciones es este plus que tiene este registro electrónico, puesto que si he llenado la asistencia como corresponde, puedo enviar esta información y arreglando las macros con un solo clic. Parece difícil, pero es nada más de practicarlo mucho y que a la hora de nuestro trabajo pues nos va a ayudar pues un montón. Entonces, recordar que estas 4 pestañas rojas están sin bloquear, entonces yo puedo borrar información sin querer. Por ejemplo, puedo borrar esto. Ahí no hay problema porque no era una fórmula. El problema será que yo borre algo que tenga una fórmula de por medio, porque entonces algo puede fallar después. Ok. Cierro las notificaciones y tengo el registro otra vez en su inicio con las 3 pestañas, la de portada, la de lista y la de registro general. Ok. Vamos a hablar un poquito otra vez de la pestaña de lista, pero esta vez con respecto a estadísticas que ella me muestra. Ok, algo que no hicimos en la sección de lista es que también se puede llenar o se debe de llenar el género.
Paola es mujer, Jimena es mujer, Jefferson es hombre, Pamela es mujer, Nancy es mujer. Y si me voy al final de la página, evidentemente voy a estar observando todos los renglones vacíos, pero llego a la parte de estadísticas. ¿Cuántos alumnos tiene el 10-5? 5. ¿Cuántos hombres? 1. ¿Cuántas mujeres? 4. Ese hombre representa el 20% del grupo y esas 4 mujeres el 80%. ¿Cuántas adecuaciones hay? Hay 4. Y eso representa el 80% del grupo. ¿Cuántos hombres con adecuación? 1 y es el 20% de ese 80. ¿Cuántas mujeres con adecuación? 3 y representa el 60% de este 80% de personas que tienen adecuación. Es una estadística eh, muy a modo grosso, muy sencilla, pero que nos puede ayudar un montón. De igual manera, en la página de registro general, si yo me devuelvo al primer periodo y observo al final, voy a tener también el rendimiento o la estadística de este primer periodo del 10-5. ¿Cuántas personas tuvieron mayor al mínimo? 3. ¿Cuántas menor al mínimo? 2. Son las 5 personas del grupo ejemplo que estamos haciendo. De esas 3 personas representan el 60% y esas 2 personas representan el 40%. Ahora, ¿cuántos hombres subieron mayor al mínimo? 0. ¿Cuántas mujeres al mínimo? Mayor al mínimo, 3. ¿Cuántos hombres y cuántas mujeres menor a la nota mínima? 1 y 1. Y representan el 20%, pero de este 40. Si me voy al segundo periodo, igual tengo una estadística en general, que es la amarilla, ¿verdad? Cuántos mayores al mínimo, cuántos menores al mínimo, con celeste los hombres y con este moradito las mujeres. También viene un informe para la estadística del tercer periodo y finalmente puedo observar la estadística del promedio anual. Acá pues se ve muy simple porque son 5 personas las que conforman la estadística, ¿verdad? Porque el ejemplo lo hicimos con un grupo muy pequeño, pero cuando esos grupos tienden a 30 estudiantes, este trabajo es pesado hacerlo. Entonces, no son las ventajas de trabajar con Excel y tenerlo programado para que de una vez nos tire pues la asistencia. ¿Qué otra, perdón, la estadística? ¿Qué otra estadística nos hace? La de las pruebas. Solo voy a mostrar la del primer periodo. Si me voy a la página de pruebas y me vengo al final, puedo observar las estadísticas de la primera prueba, de la segunda prueba y evidentemente la de una tercera prueba, que en este caso no existe todavía, ¿verdad? Entonces puedo tener en todos los periodos estadísticas de las pruebas, estadísticas del periodo y tener pues una estadística general de cuántas personas conforman el grupo. Entonces, son las ventajas de trabajar un registro de este tipo en Excel que nos va a facilitar la labor docente en muchos ámbitos. Cualquier duda ahí en los comentarios.